Hablamos de energía sustentable y hablamos de electromovilidad, una industria en auge a nivel global y en la República Argentina una oportunidad, Claro. sobre todas las cosas, en la industria automotriz. Estamos en comunicación con Matías Gutman, economista y coordinador del área de política productiva de Fundar, para hablar de electromovilidad. Matías, buenas tardes. Leandro Ile, Guadalupe Regalsi, te saludamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por el tiempo. Bueno, hablarnos un poco de esto. Uno puede llegar a asociar, ¿no? Moverse a través de la electricidad. Pero cómo, sobre todo, explotarlo en la República Argentina, siendo que está en auge en términos mundiales. Bárbaro. Mira, para empezar, para dimensionar esto que decís, ¿qué quiere decir en auge a nivel global para entender un poco? Nosotros, por ejemplo, si uno ve los vehículos que llamamos vehículos eléctricos, que son los eléctricos puros o aquellos híbridos enchufables, es decir, vehículos que pueden motorizarse totalmente a partir de una batería, vemos que entre 2012 y 2023 se pasó de vender a nivel mundial 130.000 vehículos eléctricos a más de 14 millones. ¿No? Estamos hablando de un crecimiento exponencial. Claro. Y ese crecimiento principalmente se da en los mercados principales, que son China, Unión Europea, Estados Unidos, etc. Pero esta transición, a nivel, marca un cambio de tendencia del cual es difícil pensar que uno se revierta esa situación para un sector. Lo que sí podemos ver como correlato es lo que está pasando en la región. Y si bien los volúmenes de ventas de autos eléctricos en Latinoamérica no son tan sorprendentes como esos números que les di antes, donde ya, para que tengan una idea, ¿no? 1 de cada 3 autos en China aproximadamente que se venden nuevos son eléctricos. Claro. 1 de cada 5 en la Unión Europea, ¿no? Es un cambio abismal. Pero acá en Argentina, por ejemplo, el año pasado se vendieron, si no me equivoco, alrededor de 600 autos eléctricos, que de todos modos, como les digo, no son números sorprendentes, pero acá lo que nos importa para pensar el futuro del sector es pensar en las tasas de crecimiento. Bueno, porque año a año, año a año, no solo en Argentina, sino en los países de la región, las proyecciones de cuánto crecen las ventas crecen a niveles del 80%, del 60%. Entonces nos vemos con un cambio de tendencia a nivel mundial que en 10 años vamos a estar en un escenario totalmente distinto. Totalmente. Matías, contanos cuáles son los beneficios, porque la verdad que acá todavía, viste que Latinoamérica, generalmente en Argentina, con respecto a China, a Estados Unidos, yo me acuerdo que cuando jugó la selección de básquet, cuando fui a Shanghái ya se vendían, y estoy hablando hace 10 años atrás, y este año recién 600 en nuestro país, en Latinoamérica. ¿Cuáles son los beneficios y por qué en Latinoamérica siempre está un pasito más hacia atrás? Digo, ¿por una cuestión económica, por una cuestión de desconfianza? Yo creo que el caso de China es un caso muy, muy distinto al resto, porque básicamente China, que no era un jugador grande en el sector automotriz tradicional, Claro. fue el primero en ver la transición a la electromovilidad como una oportunidad de posicionarse a nivel mundial. Y de hecho, hoy una empresa china es la líder en venta en autos eléctricos a nivel mundial, que es BYD. Le ganó a Tesla, ¿no? O sea, los chinos vienen trabajando esto hace muchísimo tiempo. Yo creo que acá en Argentina igual desacoplaría la discusión, ¿no? Una discusión es cómo vamos a hacer nosotros la transición en la adopción. Digo, ¿cuánto va a tardar en Argentina en transicionar los vehículos que va a usar propio en el país a la movilidad eléctrica u otro tipo de tecnologías más sustentables? De cómo pensar nosotros la producción de nuestro sector automotriz a futuro, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Argentina, una transición interna en nuestras tecnologías de motorización tiene que ser una estrategia mixta. Tal vez no apostar de una fuerte por los autos eléctricos, sino empezar a transicionar en autos híbridos, tecnologías de gas para viajes a larga distancia, etcétera. Es un mix. Pero sí tenemos que pensar qué le va a pasar a nuestra industria automotriz en los próximos 10 años, ¿no? Y ahí no solo pensar en el mercado interno, sino pensar en el mercado externo. Porque hoy en día el sector automotriz es nuestro tercer complejo exportador. Exportamos casi 9.000 millones de dólares el año pasado en el sector automotriz. Exporta casi el 50% de lo que produce. Entonces, si el resto de los países empieza a transicionar, ¿cuál va a ser el futuro de nuestro sector? Claro. Esa es la oportunidad que nosotros vemos para este sector. Y de hecho, en nuestro trabajo, que lo publicamos justo el día de ayer, hicimos la comparación no con los países ricos de Europa, que son los que están adoptando esta tecnología, sino que nos comparamos con aquellos países en los que nuestro sector compite. Nos comparamos con el sudeste asiático, Tailandia, Indonesia, con lo que está haciendo el este europeo, que es Polonia, que es más parecido a cómo trabaja el sector acá, o con lo que hacen México y Brasil. Y lo que vemos es que esos países están jugando muy fuerte
en su industria de electromovilidad, en la producción de vehículos eléctricos. ¿Cuál sería, Matías, el camino a trazar, así como algo muy generalizado, te digo, ¿no? Porque entiendo que es un tema complejo, pero el camino a trazar desde Argentina, teniendo en cuenta que tenemos los recursos, ¿no?, para avanzar en ese sentido? Pienso en el litio, por ejemplo. Bueno, la pregunta es buenísima. Nosotros lo que entendemos de esta experiencia que analizamos de nuestros principales competidores es que básicamente una buena estrategia de promoción del sector incluye 5 ejes. Un primer eje que hay que mirar es, que lo hacen todos básicamente, que es cómo trabajar bien con las metas de transición. En muchos países se ponen metas, incluso hasta de prohibición de vehículos a combustión, que para nuestro país me parece un poco lejano, pero sí metas en cuanto a cómo tienen que ser los volúmenes de producción y venta en los sucesivos años para coordinar un poco las expectativas del sector privado. Esto es muy importante y en la mayoría de los países que estudiamos esto existe. Acá en Argentina solo hay metas de stock, es decir, de cuántos autos hay en el parque automotor argentino, y están muy desperdigadas porque, por ejemplo, el Ministerio de Transporte había creado unas, el Ministerio de Ambiente había creado otras, o sea que no hay una política coordinada de metas de transición. En segundo lugar, que me parece que es el más importante, es que todos estos países hacen fuertes incentivos económicos, tanto a la oferta, o sea, a la producción de vehículos, como a la demanda. Claro. Y ahí, por ejemplo, nuestro principal vecino, Brasil, que ahora en el verano sacó su nueva política industrial, una de sus grandes misiones es un plan de movilidad sustentable, donde está planea desembolsar alrededor de $600 millones en los próximos 2 años como incentivos económicos en exenciones impositivas para que las empresas automotrices planten nuevas líneas de producción de vehículos en Brasil. Y esto para nosotros es un desafío porque el negocio de las automotrices a nivel mundial es regional. O sea, una empresa multinacional que pone un modelo de auto en Brasil no lo está poniendo en Argentina. Entonces, estamos compitiendo fuerte contra países que están invirtiendo en el desarrollo del sector. Y las últimas 2 cosas que vemos más importantes es hay una estrategia en cuanto al desarrollo de la infraestructura de carga, que obviamente para poder tener autos que se enchufan necesitamos una red de carga, y solventar una red de carga necesita una planificación, y en general lo que vemos en otros países que hacen, que es muy interesante, es usar empresas públicas de energía o petroleras para asociarse con las terminales automotrices. Y está el tema del litio, que es lo que vos mencionabas, Guadalupe, que me parece que es crucial, donde lo que vemos es que hay oportunidades no solo en la parte de la celda, o sea, que es la parte de la celda de la producción de litio, que es importante, que acá hay alguna experiencia en el caso de ITEC, que es una empresa que se desprende de YPF y CONICET, que ya desarrolló una planta de montaje de celdas de batería en La Plata. Sí. Pero lo que aprendemos de los casos, por ejemplo, del sudeste asiático, es que ellos tienen empresas públicas, pero las asocian a empresas internacionales que han invertido en los últimos 10 años montones de dinero en desarrollar esa tecnología. O sea, es un poco tarde ya para querer autónomamente, hacer toda la investigación y desarrollo que hace falta para competir, pero está la oportunidad para asociarse con los gigantes de afuera y tomar esa ventaja. El mercado de celdas de litio lo concentran 3 empresas en todo el mundo: LG, CATL y Panasonic. Esas 3 empresas concentran 2/3 de toda la celda de celdas de litio del mundo. Entonces, en general, los países se asocian con esas multinacionales, pero apalancándose en empresas estatales. Matías, muchísimas gracias por la comunicación. Muy interesante el tema. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Y de un lado, Estados